son componentes clave en la planificación y ejecución de los procesos de contratación pública, y esto es el estudio de mercado, ¿sí? Bueno, decimos que en el marco del Sistema Nacional de Contratación Pública, el estudio de mercado no es una formalidad. Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Sino una etapa esencial y obligatoria para garantizar procesos transparentes, eficientes y ajustados a las condiciones reales del mercado. ¿Sí? Entonces, como decíamos, este análisis permite determinar con claridad los precios referenciales, las condiciones de la oferta disponible y las mejores prácticas para la adquisición de bienes, servicios u obras públicas. Así también sabemos que nosotros nos basamos bajo normativas. La pantalla. Es que tenía ahí que discutir por otro lado. Ya, ahí está. Esperemos un momentito porque parece que hay un problema y lo vamos a compartir la pantalla. Ahí sí. Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Aquí. Listo. Entonces, como decíamos, en el marco del Sistema Nacional de Contratación Pública, el estudio del mercado no es una formalidad, sino una etapa esencial y obligatoria. Así también tenemos una ley que regula el sistema de compras públicas, como al igual que el reglamento, establecen la obligatoriedad del estudio de mercado como parte del procedimiento preparatorio de toda contratación pública. Recuerden que en el artículo 49 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica que previo a iniciar un procedimiento de contratación pública, la unidad requirente deberá determinar la necesidad, deberá incorporar un análisis, esto es de beneficio, eficiencia o efectividad, considerando la necesidad institucional que se plasmará en un informe de necesidad de contratación. Asimismo, este informe forma parte de un documento relevante que debe ser publicado en el portal por parte de la entidad contratante. ¿Sí? Entonces decimos, ¿qué es un estudio de mercado? Podemos decir que el estudio de mercado es el conjunto de acciones destinadas a identificar las condiciones del mercado mediante la recopilación de información relevante y actualizada sobre bienes, obras o servicios requeridos por la entidad contratante. Bueno, y vemos que dentro de sus generalidades intervienen el CERCOP, que ustedes saben que el CERCOP es el Servicio Nacional de Contratación Pública, en donde esta es la rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Se escucha bien? En donde les decía que el Servicio Nacional de Contratación Pública es la responsable de desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, SOCE, y de establecer las políticas y condiciones de la contratación pública a nivel nacional. Recuerden, esto consta en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y asimismo en el artículo 406.03 en las normas de control interno, ¿sí? Entonces, el CERCOP y la Contraloría General del Estado, antes de iniciar, indican que previo a iniciar un proceso de contratación pública, se deben realizar los estudios de acuerdo con la naturaleza del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pues la entidad contratante deberá contar con todos los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas o términos de referencia, análisis de precios unitarios, APOS, de ser el caso, el presupuesto referencial y demás información necesaria
para la contratación. Estos deben ser debidamente aprobados por las instancias correspondientes vinculados al plan anual de contratación de la entidad según corresponda. Pues también tenemos en el caso de obras públicas que cuenten con aportes de participación ciudadana. La entidad contratante procederá con su inclusión en los estudios a efectos de delimitar adecuadamente el objeto de contratación. Esto es muy importante que ustedes tengan conocimiento porque en ocasiones, cuando no existen técnicos especializados en la entidad contratante, la máxima autoridad o su delegado podrá contratar bajo la modalidad de consultoría los estudios previos requeridos para la contratación, lo cual deberá ser considerado en el Plan Anual de Contrataciones PAC. Siempre tenemos esta consulta de parte de diferentes o regionales en donde nosotros tenemos que indicarles cuando no existe un técnico especializado para que lleve a cargo el tema de indicado, ¿no? Adicional, toda contratación de estudios incluirá la determinación y justificación del presupuesto referencial. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es establecer la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y seleccionar el procedimiento precontractual. Bueno, también en casos que no corresponda, siguiendo las directrices que se establezcan en el reglamento y las disposiciones que para el efecto emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Adicional a esto, en este tema, en esta lámina, como ustedes ven, en realidad es muy amplio el tema de estudios de mercados. Asimismo, se les debe recordar que quienes participaron en la elaboración de los estudios, en la época en que estos se contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas. Entonces, tengamos en consideración de llevar a cabo un procedimiento de manera bien, ya que se tiene responsabilidad, ¿sí? No es porque ya no estamos en ese año o ya pasamos un periodo, no vamos a tener responsabilidad. Si fuera el caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior aplicación y no podrán participar de la fiscalización contractual. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden también que los estudios deberán definir en qué medida los diseños de ingeniería básica o conceptual son una sugerencia o un requisito. Esto es muy importante recordarles, compañeros, porque justo en la semana anterior tuvimos la exposición de términos de referencia, en donde vinieron muchas preguntas de acuerdo a los estudios, ¿sí? En donde muchas personas preguntaban si en obras se hacen estudios, si en consultoría se hacen estudios. Y básicamente tenemos tres modalidades de hacer estudios. Dentro de lo que corresponde a bienes y servicios, ahí constan los estudios de mercado. En obras tenemos los análisis de precios unitarios, que son los APUs, y en la consultoría tenemos los costos de bienes directos e indirectos. Estos ténganlo muy en consideración, ¿sí? Adicional, para determinar el presupuesto referencial conforme al artículo 49 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 14, ¿sí? Entonces, como les decía, conforme lo establece el artículo 29 del reglamento, para la determinación del presupuesto referencial deben emplearse instrumentos técnicos y económicos que permitan calcular de forma fundamentada el valor estimado del proceso de contratación. En este sentido, el artículo 14 del numeral 4 del mismo reglamento dispone que dentro de los documentos relevantes deben incorporarse en la fase preparatoria
los instrumentos utilizados para dicha determinación del presupuesto referencial, ¿sí? Bueno, los instrumentos utilizados para determinado objeto de contratación se constan en esta lámina, ¿sí? Vamos a desarrollar un poquito de cada uno, ¿no? Vemos que para la adquisición de bienes y servicios, para la adquisición de bienes o la prestación de servicios, se emplean principalmente el estudio de mercado. Pero ustedes dirán, ¿en qué consiste este estudio de mercado, no es cierto? Este básicamente consiste en la recopilación y análisis de información sobre precios de productos o servicios similares disponibles en el mercado, ¿sí? Bueno, también dirán, ¿cómo se puede realizar este estudio? Este estudio puede realizarse mediante la solicitud de cotizaciones a proveedores, consultas en portales institucionales, revisión de catálogos electrónicos del CERCOP y análisis de precios históricos de contrataciones similares, que un poquito más adelante vamos a ingresar al SOCE para mostrarles un poco, ¿sí? Dentro de lo que corresponde obras. En estas obras, para la ejecución de las mismas, se utiliza análisis de precios unitarios como instrumento técnico fundamental, ¿sí? Este análisis descompone cada actividad o partida de la obra en sus componentes básicos: materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte. Todo eso permite establecer un presupuesto detallado, ajustado a la realidad del mercado y conforme a parámetros técnicos emitidos por entidades especializadas como el MITUBE, ¿sí? Pero también no debemos de dejar atrás el estudio para la consultoría, en donde para la contratación de servicios de consultoría, ¿cómo se determina el presupuesto? Son tres estudios diferentes, como les dije inicialmente, en donde en esta la determinación del presupuesto referencial se basa en la estimación de los costos directos e indirectos. Estos están relacionados con la ejecución del servicio. ¿Qué incluye en esta consultoría? Esto incluye honorarios profesionales, tiempos estimados de dedicación, viáticos, materiales, gastos administrativos y cualquier otro rubro asociado a la ejecución técnica del objeto contractual, considerando también antecedentes de procesos similares y referencias técnicas. Como ustedes ven, esto consta también en el artículo 46 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero aquí también puedo indicarles que existe una excepción aplicable. En los casos en que se trate de bienes o servicios cuyo precio, esto es muy importante que tengan en consideración, ya que siempre hay consultas y se les da este criterio, ¿no? Que cuando hay una excepción aplicable en los casos en que se trate de bienes o servicios cuyo precio ha sido oficialmente fijado por el gobierno nacional, obviamente mediante decreto ejecutivo o cualquier otro mecanismo legalmente reconocido, no será aplicable la metodología general para la determinación de un presupuesto referencial. ¿Sí? Esto, en tales circunstancias, el valor a considerar será el precio oficial vigente, el cual deberá ser incorporado directamente en la documentación preparatoria como base del presupuesto referencial. Pero también hay que recordar que todos estos instrumentos deben estar debidamente justificados, documentados y adjuntados al expediente preparatorio del procedimiento
garantizando transparencia, racionalidad y cumplimiento de los principios que rigen en la contratación pública. Bueno, una vez que se mencionó que existen 3 tipos de estudios para realizar un proceso de contratación, tenemos y vamos a ampliar un poquito el estudio del mercado para bienes y servicios. Esto es muy importante, ya que para realizar un estudio de mercado adecuado en la contratación de bienes o servicios, es fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 53 de la normativa secundaria. Esto fue actualizado, si bien no recuerdo, en noviembre, en donde este artículo indica que toda entidad pública debe realizar el análisis técnico y económico del bien o servicio que se va a contratar. Bueno, para analizar un bien y servicio a ser contratado, ¿qué implica conocer? Implica conocer a fondo las características, usos, condiciones de entrega, entre otros aspectos, ¿sí? Podemos poner un ejemplo súper básico, donde indicamos que si vamos a adquirir computadoras, debemos saber qué tipo de procesador se necesita, cuánta memoria RAM es adecuada y obviamente si se requiere un software adicional según el uso que se le hará en la institución en donde están realizando la contratación, ¿sí? También no debemos olvidar un aspecto muy importante, es que las entidades procuren contar con al menos 3 proformas. Estas tres proformas, valga la redundancia, deben ser de distintos proveedores, ¿sí? En lo cual esto permite tener una visión más realista de los precios del mercado y evitar así los sobreprecios. Pongamos un ejemplo chiquitito también en cuanto a este punto, es que si pedimos una proforma de pronto a una tienda de tecnología, sigamos hablando de tecnología, y pedimos una proforma a una tienda de tecnología local, otra a un proveedor nacional y otra a un importador. Podremos comparar no solo precios, sino también garantías, tiempos de entrega y condiciones luego de la postventa, ¿sí? Entonces, ahí ustedes sabrán todo este tipo de características y condiciones que les mencioné. Adicional, también tenemos en este punto que hacer una revisión de los procesos de contratación realizados en los últimos 2 años. Cuando realizan un estudio de mercado, siempre se les complica este punto. ¿Por qué? Porque se determina el presupuesto en base al tema de revisión de procesos de años anteriores o por medio de las proformas, ¿sí? Pero si tomamos la revisión de los procesos de contratación realizados en los últimos 2 años, esto ayuda a ver cuánto costaba antes un bien similar, qué proveedor fue adjudicado y si hubo problemas durante la ejecución del contrato, ¿no? Por ejemplo, en este punto, si en el año 2024 se compraron escritorios para oficina, podemos revisar cuánto costaron y si se entregaron en el plazo previsto. Eso nos da una base sólida para futuras contrataciones similares, ¿sí? Bueno, y finalmente también es súper importante considerar el punto 4, que es la variación de precios. Dentro de esta variación de precios, tanto de productos locales como importados, esto puede deberse a la inflación, al tipo de cambio, al costo del transporte, entre otros factores. Dentro de esta variación de precios, podemos indicar un ejemplo que si vamos a importar equipos médicos, debemos verificar
cómo ha cambiado el valor del dólar o si hay restricciones aduaneras que encarecen el producto. ¿Sí? Básicamente ese es el estudio de mercado para bienes y servicios y se lo he explicado con ejemplos de manera que ustedes lo puedan entender y que lo puedan aplicar a su entidad contratada. ¿Sí? Continuamos. Está en la cámara. Ya, listo. Continuamos. Dentro de lo que corresponde el análisis de precios unitarios, este es regulado por el artículo 268 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Contratación Pública, en donde este artículo básicamente habla del sistema de precios unitarios, ¿sí? El sistema de precios unitarios consiste en la posibilidad de desagregar los rubros o componentes que conforman una obra, un bien o un servicio, incluidos los de consultoría, de forma que cada uno de los referidos rubros o componentes estén sujetos a un análisis de precios unitarios en los que se descompongan y determinen los costos directos e indirectos, ¿sí? Los costos directos, hablemos un poquito de esto, corresponde a la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte, etcétera, que estos intervendrán para la ejecución del rubro o componente. Los costos indirectos corresponden a gastos administrativos, gastos operativos no contemplados en los costos directos, utilidad, etc. ¿Sí? Bueno, pues los contratos cuya forma de pago se sujeten al sistema de precios unitarios son aquellos en los cuales los pagos se efectúan por las cantidades de rubros o componentes efectivamente ejecutadas o utilizadas al costo unitario que conste en el análisis de precios unitarios que se traslade a una tabla de cantidades y precios. ¿Sí? Si no es posible realizar o no la descomposición fruto del análisis de precios unitarios, la forma de pago del contrato no corresponderá al sistema de precios unitarios. Bueno, y entonces nos preguntamos, ¿qué es el análisis de precios unitarios? El análisis de precios unitarios consiste en desglosar el costo por unidad de medida de cada rubro, identificando los rendimientos con costos y cantidades de cada uno de los insumos o materiales a utilizar, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, estos estudios son para obras. Asimismo, este análisis identifica todos los insumos involucrados como materiales, mano de obra, maquinaria, equipos, transporte, costos indirectos y utilidad. Además, se toma en cuenta el rendimiento, es decir, cuánto puede rendir un recurso, por ejemplo, ¿cuántos metros puede excavar un obrero por día? Pero también nos preguntamos, ¿para qué sirve este análisis? ¿Sí? Este análisis básicamente sirve para elaborar presupuestos técnicos y reales, para evaluar ofertas en procesos de contratación pública, para controlar costos durante la ejecución del proyecto y todo para justificar el valor del contrato ante la entidad contratante, ¿sí? Esto permite garantizar que los precios estén justificados técnica y económicamente y que el presupuesto no sea arbitrario ni esté sobrevalorado. Adicional, este análisis es un pilar clave para garantizar la transparencia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos durante la ejecución de obras, bienes o servicios. Bueno,
Este es el tercer estudio que es la determinación de costos de consultoría. Básicamente, según el artículo 155 del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para determinar el costo de una consultoría se deben considerar dos componentes, ¿sí? Y estos componentes son tan primordiales y principales, que son los costos directos, que incluyen remuneraciones, viáticos, alquileres y suministros. Y los costos indirectos, que comprenden los honorarios empresariales y el riesgo asumido por la firma consultora. ¿Ok? Entonces, si hablamos un poco más y si profundizamos un poquito más en la consultoría de costos directos, de los costos directos de la consultoría, entonces estos son aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, ¿no? El artículo 155 establece que estos costos incluyen remuneraciones y beneficios sociales. Esto es básicamente el equipo profesional que ejecuta el proyecto. Viajes y viáticos, estos son muy necesarios para cumplir con las actividades de la consultoría. Y también tenemos los subcontratos. Los subcontratos básicamente son los servicios especializados que se requieren para apoyar el trabajo, ¿no? También tenemos el alquiler de vehículos, equipos o instalaciones utilizados durante este proceso. Y adicional, los suministros y materiales que son impresiones, publicaciones, copias, ediciones, ¿sí? En resumen, la consultoría de costos directos es un servicio profesional que ayuda a las empresas o instituciones a identificar, analizar y optimizar los costos que están directamente relacionados con la producción o prestación de un servicio. También es muy importante indicar que existen y también hay un objetivo muy importante de la consultoría, que es reducir gastos innecesarios, mejorar la rentabilidad y tener un control más preciso de lo que realmente cuesta producir o entregar. Veamos, este es un pequeño ejemplo para que puedan, que ustedes lo visualicen más o menos cómo están relacionados los costos directos de una consultoría. Básicamente, digamos, es una empresa organizadora de eventos, ¿no es cierto? Supongamos, ya. Básicamente, los costos directos, un ejemplo de costos directos, ¿no? Supongamos que tenemos una empresa llamada Eventos Pro, que se dedica a organizar bodas, para que tengan clarito cuáles son los costos directos, ¿no? En este caso vamos a ver cómo calcular los costos directos de organizar, digamos, una boda de 150 personas. Entonces tenemos costos directos involucrados, son directamente el alquiler del salón, el catering, que dentro del catering está la comida y bebida, una decoración floral, el DJ y sonido, el personal de atención meseros. Entonces da un costo directo total de 9,000. Básicamente les puse un ejemplo así de rapidito para que tengan bien en cuenta lo que son los costos directos. Tenemos la consultoría de los costos indirectos. Los costos indirectos de la consultoría son los gastos de la consultoría. Tenemos costos indirectos o gastos generales. Artículo 155 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Qué son los costos indirectos?
son aquellos que se reconocen a consultores para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular, ¿sí? Por este concepto se pueden reconocer, entre otros, los siguientes componentes. Tenemos sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultoría. Adicional a esto, los arriendos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades. Costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto en específico, pero que son necesarios para operar el negocio. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cafetería, ¿sí? Una cafetería pequeña, ¿no? Que vende todo lo que vende una cafetería, bocadillos, café. Dentro de los costos directos son fáciles de identificar el café, los ingredientes, los bocadillos y los salarios de las personas que atienden, ¿no? Pero estos también recurren a costos indirectos. Estos se deben considerar para calcular el costo total de cada producto y tomar decisiones más acertadas sobre precios. Pues entonces, los costos indirectos estarían basados básicamente les coloqué aquí estos costos indirectos, como son electricidad. El costo, ¿por qué de la electricidad? Es porque el costo de la luz para iluminar el local y operar las máquinas de café. El alquiler del local es donde se paga mensualmente la localidad que funciona la cafetería. Los productos de limpieza, porque todos los días hacen aseo y obviamente tienen que tenerlos, ¿no? La publicidad que se requiere es un dinero invertido en flyers, anuncios, redes sociales. Obviamente eso significa costo, pero tenemos un beneficio que es la atracción de clientes con este tipo de costos. Y adicional, el seguro, que también es el seguro del local y de los equipos que están dentro del local, ¿no? Adicional, tenemos los honorarios o utilidad empresarial. Esto también está dentro del artículo 155 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en donde se refiere a la ganancia que se reconoce a las empresas consultoras por prestar sus servicios. Este monto no está relacionado directamente con los sueldos, ¿sí? O con otros costos operativos. Más bien es una retribución que se otorga a la consultora como persona jurídica por tres razones principales. El esfuerzo empresarial. Este esfuerzo incluye toda la planificación, organización y gestión que hace la empresa o institución para ejecutar correctamente el contrato. Y el riesgo que asume, ya que la empresa debe de garantizar el cumplimiento del servicio aún si surgen imprevistos o dificultades. Pues decimos que en resumen, los honorarios o utilidad empresarial son aquellos que se reconocen a las personas jurídicas consultoras exclusivamente por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata. Listo. Bueno, también dentro de cada institución consta la documentación preparatoria para realizar un proceso de contratación pública. Básicamente, estos son los puntos que deben constar en dicho estudio de mercado. ¿Sí? En primera instancia, que esto es muy importante reconocer el objeto de la contratación. Hay que identificarlo bien porque si no está bien identificado desde la cabeza principal, no vamos a
llevar un proceso de buena manera, ¿no? Básicamente, describir el bien o servicio, incluido el de la consultoría que se pretende contratar, conforme lo descrito dentro del Plan Anual de Contrataciones y Plan Operativo Anual. En esto a veces, en nuestro caso, han existido muchos errores, digamos así, porque por ejemplo, cuando nos llega la documentación preparatoria, está diferente a lo que consta el PAC, entonces eh, sí les pido de favor que si ustedes son unidades requirentes o entidades dentro de lo que es la entidad contratante, tengan en consideración que el objeto de contratación es el disparador de un proceso de contratación bien llevado, ¿no? Adicional tenemos el análisis del bien o servicio a ser contratado. Bueno, en este punto tenemos las características técnicas del producto, del bien o servicio que se vaya a contratar. ¿Sí? Dentro de las características técnicas tenemos código CPC, que también es un punto muy importante que se debe de considerar en un proceso de contratación, así como las características técnicas del bien, servicio y o consultoría a contratar y la cantidad. Adicional, tenemos la revisión de los procesos de contratación pública de la entidad contratante como de otras instituciones del Estado para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los 2 últimos años. Existe en el portal, que ya mismo vamos a hacer una simulación para revisar los procesos de contratación para que ustedes tengan un poquito más de claridad cómo se lo realiza esto, ¿no? En esta búsqueda es a través del portal institucional del CERCOP. En ocasiones no se encuentran procesos similares y hay que tomar eh, eh, cuando ustedes no encuentren un proceso similar al objeto de contratación, lo más recomendable es que ustedes justifiquen técnicamente y adjunten capturas de pantalla dentro de su documento, ¿sí? También tendríamos como otra opción es que en esta búsqueda efectuada a través del portal de contratación, si se encuentran procesos similares al objeto, se adjunten. O sea, si encuentran o no encuentran, igual tienen que colocar su sustento. Básicamente, eh, tienen lo que es la entidad contratante, llenen el código de proceso, está el objeto de contratación, está el monto de adjudicación, consta la fecha de adjudicación y el valor unitario. Estos son la información necesaria que debe de constar en este punto, ¿no? Asimismo, considerar la variación de precios locales o importados según corresponda, de ser necesario realizar el análisis a precios actuales considerando la inflación nacional o internacional. Esto se solicita a las unidades requirentes que vayan y utilicen la utilización de la calculadora del Servicio Nacional de Contratación Pública actualizada, ¿no? Revisar el instructivo, si los que desconocen de este tema, consta un instructivo que ya lo vamos a ver, para que ustedes lleven a cabo un mejor procedimiento y realicen un estudio con la calculadora del presupuesto de una manera correcta, ¿sí? También dentro de este estudio no debemos dejar de que no vayan las performances, ¿no? Dentro de este punto, las unidades requirentes procurarán contar con al menos 3 proformas, las cuales podrán ser obtenidas a través de la herramienta de necesidades de contratación y recepción de proformas. Esto lo establece el artículo 53, numeral 4 de la normativa secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Cuando ustedes reciban una proforma, la proforma debe estar de manera bien detallada como ustedes solicitan las especificaciones técnicas o servicios. Recuerden que debe de constar el CPC, las características del bien, servicio o consultoría, estas desglosar y enumerar de forma detallada e individual el bien o servicio denominado de acuerdo al ítem que conforma la contratación. Tiene que constar el precio unitario, el precio total, el plazo de entrega, la forma de pago, la vigencia de la oferta, el tiempo de garantía técnica en caso de bien. En el caso de bienes que aplique vigencia tecnológica, se deberá detallar las condiciones y costos correspondientes al mantenimiento preventivo conforme a lo establecido en el artículo 54 de la normativa. Una vez que ustedes ya tengan las proformas, ustedes realizan en el mismo estudio el cuadro comparativo, ¿sí? El cuadro comparativo básicamente debe de tener la cantidad del producto, bien o servicio que vayan a contratar, unidad de medida, el CPC, la descripción del bien o servicio. En un cuadro, ustedes hacen colocan el proveedor de cada una de las proformas recibidas y es muy importante que las proformas vengan con precios unitarios y precios totales, que también a veces es una causa de no digamos, de rechazo de la propuesta porque no vienen con todo eso que les estoy indicando. En la ínfima cuantía, el CPC no es importante que vaya en la proforma, ¿no? Básicamente, esto le estoy indicando en un procedimiento que no es ínfima cuantía. Ya vamos a hablarles un poquito más de lo que corresponde a la ínfima. Entonces, con esto ustedes tienen la determinación del presupuesto referencial, ¿sí? Adicional, indicar si para el presente estudio se ha considerado las proformas de mercado y el análisis de precios de adjudicaciones similares realizadas en los últimos 2 años. Sí, entonces básicamente eso es lo que debe de constar en un estudio de mercado y en la conclusión es muy importante que ustedes lo hagan sobre la base del presente análisis que consta el presupuesto referencial y también que coloquen la información que ha servido de base para determinar el presupuesto referencial en donde ha sido verificado por la unidad requirente la veracidad de dicha información. Obviamente es responsable de la unidad requirente, ¿no? Asimismo, detallar cualquier otra conclusión que la unidad requirente estime pertinente. Y básicamente en la recomendación se recomienda proceder con la contratación, objeto de contratación en función al análisis establecido en el presente estudio de mercado. En tal virtud, se sugiere continuar con el desarrollo de los trámites legales y administrativos correspondientes conforme a la normativa legal vigente. No se olviden que es muy importante también que en este documento, como en todos los documentos, tengan las firmas de responsabilidad, el elaborado por, el revisado por y el autorizado por. En nuestro caso siempre colocamos el elaborado por y el aprobado, ¿sí? Eh, bueno, en ínfima cuantía, en los procedimientos de ínfima cuantía, el instrumento de determinación del presupuesto referencial deberá cumplir únicamente lo establecido en el numeral 1 del presente artículo. ¿Y cuál es el presente artículo? El análisis del bien o servicio a ser contratado, ¿sí? Adicional a esto, las proformas. Con eso se hace un estudio de mercado, ¿no? Les quería mostrar dentro del portal cómo nosotros, o bueno, o lo que deberían, cómo se obtienen las proformas para realizar un estudio de mercado.
Básicamente, existen dos maneras. Una para los procedimientos de ínfima cuantía y otra para los diferentes tipos de procedimientos de contratación. Ustedes están visualizando el sistema oficial de contratación pública, ¿no? Entonces, nosotros vamos a consultar, perdón, a entidad contratante, publicación de necesidad de contrataciones, en donde ustedes ven y se visualiza donde dice registros de necesidades de contratación y recepción de proformas. Este instrumento básicamente sirve porque todo proceso de contratación nosotros obtenemos las proformas por este medio. ¿Cómo se maneja? Por ejemplo, se realiza una publicación que les voy a mostrar. A ver, dice Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, que por default sale la entidad contratante, en donde elegimos el tipo de necesidad de contratación. Ustedes pueden visualizar que tenemos las ínfimas cuantías y las necesidades de contratación. Por ejemplo, yo voy a realizar una adquisición, no, un mantenimiento y reparación de aires acondicionados que no sobrepasa la ínfima cuantía, ¿sí? Entonces, vamos a ínfimas cuantías. Elegimos el tipo de compra, como es un servicio, colocamos servicio, otro servicio. Aquí ustedes ven que dicen seguros, arrendamientos móviles, inmuebles, repuestos, combustibles, alimentos. Entonces, como es un servicio que no está estipulado acá, ponemos otro servicio, ¿no? Y básicamente aquí tenemos el objeto de compra. Pongamos contratación o mantenimiento. Bueno, es la contratación para el mantenimiento, pero lo estoy haciendo de manera pequeña. Mantenimiento y reparación de aires, ¿ok? Básicamente es para que ustedes conozcan cómo se obtienen las proformas. Elegimos una provincia en donde ponemos Pichincha. Bueno, básicamente Pichincha, colocamos aquí Quito, Distrito Metropolitano de Quito, tenemos acá Quito, cabecera cantonal, y aquí colocamos nuestra dirección, Agustín Guerrero, ¿sí? Ya. Entonces, ahí es la primera parte para nosotros tener la primera parte para solicitar la proforma, ¿no? El funcionario responsable de la contratación es básicamente el gestor de contratación pública que está realizando esta contratación. Eh, Marjorie, el correo electrónico, les recomiendo que siempre coloquen el correo institucional, ¿sí? Porque a veces, por cualquier situación, ¿no? La fecha de la publicación, digamos que es hoy día a las 5 de la tarde, a las 5:09, ustedes colocan ahí los minutos, la hora y el minuto y escogen. Listo. Entonces, hoy día mi publicación será visualizada para los proveedores a las 5:09 de la tarde. Mínimo, el procedimiento va a publicarse en 24 horas. De acuerdo a la necesidad que ustedes tengan, lo pueden dejar un poco más, ¿no? Entonces, la fecha límite para la entrega de proformas, digamos que yo lo quiero de manera urgente y es para mañana este mantenimiento. No me va a coger ahorita porque me cae feriado. Entonces, el portal automáticamente me envía a una fecha ni sábados, ni domingos, ni feriados, ¿no? Entonces, básicamente me va a trasladar para el día lunes 5, ¿ok? Entonces, yo quiero que el lunes 5 me aparezcan las ofertas hasta las 3, hasta las temprano, temprano para yo poder realizar mi estudio de mercado en la tarde, hasta las 15 horas, ¿no? Hasta las 15 horas y 3. Entonces, una vez que ustedes crearon el primer paso, ponemos continuar y se despliega otra pantalla. Ya. ¿Saben por qué aquí no me tomó el tiempo registrado? ¿Por qué? Porque yo tendría que, como básicamente sale un primer día laboral,
yo tendría que ponerle una hora mayor, superior a las 5:09, por ejemplo, 18:03, ¿sí? Entonces, ahí ya se graba este procedimiento y ya queda creado. Este proceso se hace igual para otro tipo de procedimientos, solo que aquí, donde ustedes ven NIC, que significa necesidad de ínfima cuantía, ustedes van a ver en otro procedimiento NC, que significa necesidad de contratación. Y es igualito, se maneja de la misma manera, solamente que va a cambiar el código de procedimiento. De ahí todo es igual, ¿sí? Una vez que tenemos creado este paso, ¿qué nosotros utilizamos? Un código CPC. Esto básicamente es 5 dígitos, que esto me da por ejemplo, el mantenimiento. Aquí se pone descripción del objeto de contratación, unidad, cantidad y ya. O sea, ahí una vez que yo ya tengo toda la información, se crea la necesidad y obviamente los proveedores que tengan el código CPC registrado, les va a llegar esta invitación, digamos, para que puedan postular, ¿no? Básicamente, así se obtienen las proformas para un estudio de mercado en el sistema oficial de contratación pública, ¿sí? Tanto en ínfimo cuantía como en otros tipos de procedimientos. Adicional, también quería que ustedes sepan cómo van a buscar el tema de la calculadora, que eso es muy, muy, muy importante, para que ustedes puedan determinar su presupuesto referencial también bajo ya, si ustedes están viendo ahí, es lo que yo básicamente les expliqué. Objeto de contratación, análisis de servicios contratado, tiene el código CPC, las características, la cantidad, revisión de los procesos de contratación pública de la entidad contratante aquí, por ejemplo. Ok, vamos a esta búsqueda. Dentro del ciclo, digamos, yo quiero contratar, eh, quiero contratar computadoras, quiero hacer una compra de computadoras. Es un ejemplo, ¿no? Coloquemos aquí los periodos o sea, los toma el sistema de manera semestral. Ejemplo, enero, junio, julio, diciembre, ¿no? Digamos que es noviembre, yo quiero buscar el último periodo de julio 2024 y tenemos a noviembre 2024, ¿ok? Entonces, esto es para realizar la búsqueda con procesos similares de años anteriores. Si ven que se me despliega un montón de procesos, ¿ok? Entonces, si ustedes su procedimiento de contratación verifican que aquí hay uno igual o parecido a su proceso de contratación, ustedes tienen que hacer el estudio básicamente con esto, tomando en consideración el presupuesto referencial con esta información, ¿sí? Sigamos en esto. Ya, eso ya les expliqué, ya. ¿Cómo se considera la variación de precios locales o importados? Eh, Vamos también otra vez al portal y les voy a demostrar. Compañeros, si ustedes durante la exposición han tenido dudas o quieren poner algún caso que les haya sucedido, estamos dispuestos a solventarles sus dudas al final de la capacitación, ¿no?
Bueno, si ven que se me despliega ¿cómo lo hago? A ver, creo que dejé de compartir. ¿No? Sí, Mar, yo dejaste de compartir. Dejé de compartir. Sí. Ah, ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? ya compartimos. Estaba aquí. No, eso. A ver, eso. A ver, estamos buscando el Zoom. Parece que se desconectó. Aquí está. Ya. Ok. Ya. Está por aquí. Avísenme si, o díganme si estoy compartiendo la pantalla. No, ya no se ve. No, No, no estás compartiendo pantalla. a ver, compartir. No me permite compartir. A ver. No, Vamos a ver qué pasa porque no está compartiendo pantalla. Vamos a ver qué pasa. Eh, Eh, es importante que ustedes dígame, conozcan estos detalles porque porque es un es un ejercicio ejercicio práctico práctico para que para que puedan puedan visualizar visualizar todas todas las las personas personas que que no no manejan manejan el el portal de portal de compras compras públicas, públicas, cómo cómo es que es sus que requerimientos llegan llegan a a ser ser parte parte del del proceso proceso del del estudio de estudio de mercado. mercado. La La información información que que se se está está revisando revisando llega a llega los compañeros que manejan el el portal de portal de compras compras públicas, públicas, sea sea esto esto, contratación contratación pública pública o o compras compras públicas, públicas, y y con con ello ello se se carga la carga la información información y y se se hace hace conocer por conocer un por un principio de principio de transparencia transparencia a a todo todo el el país, país, a a todos los todos los proveedores proveedores que que tienen el tienen CPC que que corresponde corresponde al al objeto de objeto de contratación contratación que que estamos estamos buscando. No sé, ¿pudiste compartir? Tengo que ver porque no, vean si puedo compartir ahí. Ya, ahí se comparte, ¿sí? Entonces, veamos. Micrófono activado, por favor, active el micrófono. Ok, ahí me escuchan. ¿Sí? Ya. Sí, me escuchan y sí están viendo, compartiendo la pantalla una imagen del portal de compras públicas, ¿sí? No, ¿No? no te estamos viendo muy bien. Sí, sí, Bueno, entonces, básicamente, compañeros, les podremos nosotros también hacer llegar un modelo de estudio de mercado donde básicamente ustedes van a encontrar, hemos tenido un problemita, un error de dejar compartir los links del Sistema Oficial de Contratación Pública, pero este ha sido básicamente el webinar de estudio de mercado, que como les mencionaba, tenemos un modelo en donde ahí también constan los links para que ustedes, básicamente ahí está detallado todo de una manera tan minuciosa para que hagan un estudio de una manera detallada, bien realizada y, a ver, ya. Sí. Entonces, este ha sido el tema del día de hoy, el webinar Estudio de Mercado. Sus preguntas a continuación van a ser solventadas. Tenemos un tiempo Prudente prudente para para que que ustedes, ustedes, no no sé si sé le si le podemos podemos abrir a abrir a algunas algunas personas personas el el tema tema de de micrófono micrófono para para que de que de pronto pronto... Sí, con mucho gusto. Lo que podemos hacer es que nos levanten la manito o nos escriban en el chat para saber quiénes quieren hacer las preguntas respecto al estudio de mercado o quieran transmitirnos experiencias propias
que han tenido que vivirlas cuando han hecho sus estudios de mercado. Pero no Bueno, todos a la vez, pues. sí, pero aquí estoy viendo que Osvaldo Márquez realiza una pregunta. Dice, en las mismas cuantías hay una normativa secundaria que ya mis compañeros han sido, les ha solicitado la pregunta, en donde indicaba, en las mismas cuantías hay una normativa secundaria que dice que una vez publicada en el SOSE y existiera una sola proforma, se debe seguir el proceso, inclusive si hay una bajo responsabilidad. ¿Qué implica esa responsabilidad? Bueno, de pronto mi compañera Diana o mi compañero Diego ya les han indicado que se recomienda realizar tres publicaciones. Sin embargo, si no se cuenta con las tres proformas, es pertinente incorporar una justificación técnica válida y documentada. En nuestro caso, ¿cómo lo hacemos aquí? Nosotros ya hice una simulación de cómo se obtienen las proformas. Una vez que, ejemplo, si hoy día publiqué el mantenimiento de aire, sigamos con el aire, en donde hoy, el día de mañana voy y reviso mi portal, porque hay que cumplir los tiempos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo digo hoy día a las 4 de la tarde y mañana, ya mañana la unidad requerente a las 2 de la tarde y hasta que me pide. No, tenemos que cumplir un tiempo en donde de pronto, hoy es 4:22, mañana 4:25, yo ya estoy verificando mi portal y si no he obtenido ninguna proforma, realizamos una segunda publicación. Es por el tema de cuidarnos, ¿no? En donde en esa publicación otra vez realizamos y no tenemos una respuesta alguna por proveedores, ok, no hay otra no hay proforma en la segunda publicación, pero sin embargo, digamos que se realizó una tercera publicación, que nosotros lo hacemos, realizamos tres publicaciones mínimas cuando no encontramos proforma. Y en la tercera publicación, sí, hubo una proforma en donde hacemos el estudio con esa única proforma, obviamente con la justificación respectiva, indicando todo el proceso que se hizo, que una vez que no se obtuvo proceso en la primera publicación, con código de necesidad, en la segunda publicación igual, y entonces eso es un justificativo para que ustedes no tengan problemas posteriores y puedan llevar a cabo un proceso de contratación de mejor manera. Debo recordarles que los números de publicaciones no está determinado ni en la ley, ni en el reglamento, ni tampoco en la normativa secundaria. Pero es importante que dentro de la institución se pongan de acuerdo cuántas veces lo van a publicar o mínimo cuántas veces lo van a publicar, porque la intención de mantener este mecanismo habilitado, que es la publicación en necesidades de ínfima cuantía o necesidades de proformas, es para transparentar el requerimiento tanto para los funcionarios como para los proveedores que les interesa adquirir o formar parte de esta contratación. Tal vez otra pregunta. También. Bueno, estimada comunidad, de acuerdo a la segunda pregunta realizada por la ingeniera o doctora Mónica Aguilar, en la cual nos dice, en el estudio de mercado para ínfima cuantía, indica únicamente el numeral 1 en el artículo 53 de la normativa secundaria. Su ayuda en este análisis, ya que dice, primero, análisis del bien y o servicio a ser contratado. Especificaciones técnicas o términos de referencia, en el caso de que la contratación incluya bienes y servicios. Deberá establecerse el monto que corresponda a cada uno, con el fin de definir correctamente el objeto de contratación y seleccionar el tipo del procedimiento y CPC. ¿Nos podrían ayudar con la definición de los montos? Bueno, en sí, respondiendo a su consulta, debemos tener claros que cuando el objeto contractual se combina en el tema de lo que es bienes y servicios,
debemos realizar las contrataciones estimando el monto de contratación de cada procedimiento que vamos a realizar. En este caso, si son para ínfimas cuantías, todos sabemos que debemos primero acudir a los montos de contratación pública para cada año, los cuales el CERCOP nos determina qué monto va a ser para las contrataciones. Luego vamos a determinar cuál de estos procesos tiene el mayor peso económico y funcional. Debemos definir el objeto de la contratación según el análisis, obviamente, que vamos a contratar de acuerdo a nuestros bienes, nuestros servicios. Hay que seleccionar el procedimiento adecuado en función al objeto principal. Tomemos en cuenta que para realizar cualquier proceso de contratación pública, nuestro principal eje es el objeto de contratación, el que vamos a realizar. De ahí nace todo nuestro proceso en sí de contratación pública. Mi compañero Dieguito Pante les va a indicar la tercera consulta que no realizaron. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contestando la consulta de Ángel Arévalo, que nos indica qué parámetros o elementos se debe considerar para formular correctamente el objeto de contratación. Bueno, básicamente son los mismos de parámetros que ya Dianita lo indicó. Debemos identificar primero el objeto de contratación, el cual pueda contener como objeto adquirir bienes o servicios. De acuerdo a la identificación de qué tipo de bienes o servicios se determina contratar, se establece el monto a contratar. Y dependiendo de eso, se identifica el objeto contractual. Entonces, recordemos que un proceso de contratación puede vincular o puede contener la contratación de bienes y a su vez de servicios. Y de acuerdo al presupuesto que predomine, se identifica el objeto a contratar. Eso debemos tenerlo muy claro, que existen ciertos procesos de contratación, los cuales contienen la adquisición de bienes o servicios en un solo objeto contractual. Eso respondiendo a la consulta de Ángela Arévalo. Bueno, ahora vamos a responder la pregunta de Gabriela Quinchimba. Buenas tardes, ¿podemos recibir proformas físicas o a través de correo donde hagan referencia al NIC, a la necesidad de ínfima cuantía? Existen proveedores que no saben cómo subir las proformas al portal y no recuerdan sus credenciales. Mi querida Gabriela, debo informarle que todas las necesidades de ínfima cuantía llegan a la dirección electrónica de la funcionaria o el funcionario que subió la necesidad de ínfimas cuantías. Por lo tanto, es esta persona la que traslada al área requirente. Eso quiere decir que no podemos recibir proformas físicas porque las proformas deben venir con firma electrónica y el momento que se las imprime pierden validez. Por un lado. Por el otro lado, deben llegar al correo electrónico del funcionario de contratación pública o de compras públicas, no a los correos de los funcionarios del área requirente. ¿Sí? Le vamos a pedir a la ingeniera Marjorie Peralta que nos ayude respondiendo a Oscar Eduardo Cifuentes. Doctora Benel, por favor, apague su micrófono para que pueda hablar Marjorie, porque hay un retorno ahí. Gracias. ¿Cuál plan se recomienda? No. Realizar perjudicios. Sí, todos los que reciben la propuesta. Ah, ya. Bueno, ya, si solo se recibe una proforma, ok. Bueno, en el tema de que si solo se recibe una proforma, es como yo ya lo expliqué anteriormente.
que en nuestro caso nosotros acostumbramos para la transparencia de que todo esté bien llevado, realizamos 3 publicaciones en el portal, ¿sí? Estas publicaciones, si en la primera solo obtuve, digamos, una, en la segunda no obtuve, en la tercera tampoco obtuve, se está justificando que se realizó el proceso correspondiente y obviamente bajo lo que hemos realizado no se ha obtenido lo que hemos solicitado, entonces solamente se realiza el estudio con la proforma obtenida, ¿sí? Justificando, ahí está todo detalladamente cómo se realizó, se colocan todo cómo se llevó a cabo el procedimiento y ustedes con ese justificativo no van a tener inconveniente alguno, ¿sí? Porque ustedes llevaron un proceso de manera correcta. ¿Tenemos más preguntas? Sí, Sí, básicamente, básicamente, o o sea, sea, las proformas, Gabriela Quinchimba me dice que las proformas no llegan a los correos, se las descarga del portal. Sí, efectivamente, las proformas están básicamente descargadas al portal y el gestor de contratación pública es el responsable de realizar la descarga de las mismas para, obviamente, después de esto, remitirles al área requiriente, ¿sí? Nosotros lo hacemos mediante nuestro correo institucional, la emisión a la unidad requiriente de las proformas. Buenas tardes. Atendiendo la consulta de Esteban García, que nos indica, al realizar 3 publicaciones se puede afectar el principio de trato justo, ya que en las 3 publicaciones pueden haber diferentes cotizaciones. Al contrario, la respuesta va de la siguiente manera: no afectaría, considerando que las diferentes publicaciones se realizan bajo las mismas condiciones técnicas. Recordemos que nosotros como operadores del portal publicamos las necesidades de acuerdo a las mismas condiciones que en la primera. La primera publicación y la tercera publicación tienen la misma información, mantienen la misma información, recordemos. Y esta información se mantiene bajo resguardo del operador del portal. Entonces, no tiene acceso el oferente o el proveedor interesado en participar en este procedimiento de ínfima cuantía. Entonces, al contrario, se estaría realizando estas publicaciones bajo el principio de concurrencia. Se busca mantener, como bien lo indica la normativa secundaria, un mínimo de 3 proformas. Ojo, lo que le comentaba a mi compañera Marjorie, acá a la interna nosotros manejamos un instructivo en el cual nos indica que, respaldado en la normativa secundaria, debemos mantener un mínimo de 3 proformas. Entonces, bajo ese sentido, nosotros realizamos las 3 publicaciones respectivas a efecto de mantener, de obtener más bien las 3 proformas. Sin embargo, si no obtenemos este mínimo de proformas, lo que nosotros hacemos es la justificación técnica que valide que nosotros como entidad hemos realizado las gestiones necesarias a efecto de que haya concurrencia en este tipo de procedimiento. Bien, yo creo que vamos terminando, doctora Benel, ¿no es cierto? Y ingeniera Marjorie Peralta, que pues en esta jornada nos ha acompañado. Yo en este momento logro finalmente conectarme, saludándoles a todas, a todos los que están presentes en esta sala, que cada semana nos acompañan en los webinarios jurídicos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, donde se abordan una semana
con temas de contratación pública en base a las inquietudes que tienen nuestros gobiernos descentralizados municipales y también de las necesidades en cuanto al fortalecimiento de los principios de la administración pública y el mejor quehacer del debido proceso en los procedimientos no solo de contratación pública, sino en general en los procedimientos administrativos y trámites administrativos internos de las municipalidades. Ingeniera Marjorie, usted está ansiosa, creo que quiere terminar diciendo algo a este auditorio. No, doctora, lo que pasa es que sí, estaba revisando dentro de las preguntas que hay una que me parece una pregunta muy importante en donde la realiza la señorita o señora Marlene Rodríguez, en donde indica, buenas tardes, en la entidad se hacen hasta 3 publicaciones, en el caso de que no se obtengan proformas en las 3 publicaciones que se debería hacer. Lo más recomendable es que ya usted envíe a proveedores en donde les den el bien o el servicio, indicando básicamente la unidad requiriente o a su jefe superior sobre esta situación. El justificativo está de que no se obtuvieron y por ende usted tiene también la potestad de realizar su proceso de contratación, ¿no? De urgencia. Entonces, básicamente se le sugiere que remitan correos a proveedores que brinden el servicio o bien, ¿sí? Después que hayan pasado por el debido proceso, ¿no? Doctora. Muchísimas gracias. Doctora Benel, ¿desea añadir algo más? Nada más que agradecerles a todas las personas que están con nosotros en este webinar. Gracias por la lealtad de acompañarnos cada semana. Pues esta vez han sido 2 webinars de contratación pública. Por lo tanto, la próxima semana y la siguiente serán 2 de temas jurídicos muy importantes, tomando en consideración que vamos a hablar temas de talento humano en el uno y otros netamente jurídicos. Pues la palabra es suya, mi estimada jefa. Gracias. Espero que podamos compartir. Gracias, mi querida doctora Benel. Yo solo voy a cerrar con esto. Hay un tema que a veces desde la contratación pública y la gestión jurídica de las municipalidades no se dimensiona en la actualidad. De hecho, ayer que estábamos con algunos colegas que conocen muy bien el municipalismo, estábamos por Pujilí y Saquicilí también, ¿no es cierto, doctora Benel? Pues conversamos con uno de ellos y existen regímenes que todavía no estamos mirando desde la gestión jurídica. Sí les invitamos para que vayamos investigando un poquito más porque entre los años, entre el año anterior y el año 2022, no sé, doctora Benel, si puedes apagar tu micrófono para que no tengamos microfonía. Gracias. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado, en su momento, que actualmente se denomina la Superintendencia de Competencia Económica, publicó un estudio de mercado del Sistema Nacional de Contratación Pública que analiza justamente no solo el marco regulatorio, sino el funcionamiento, la dinámica y la estructura mismo del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre los resultados de este estudio, que es bastante amplio, sobre todo a quienes les interesa conocer un poco más a todo respecto de todos los riesgos que puede correrse alrededor de la contratación pública, la importancia del estudio radica en que se identificaron, valga la redundancia, que en los estudios de mercado habían también elementos de repartos del mercado, ganadores de ofertas, ofertas falsas o vinculaciones societarias. Entonces, hoy que la ingeniera Marjorie con el equipo de contratación pública de la AME justamente iba absorbiendo todas las inquietudes y iba hablando de la importancia de chequear exhaustivamente la información de los estudios del mercado. Vamos a ver que los análisis que hizo este órgano de control
determinó que existen debilidades también en el control interno, incluso en el momento en que no se analiza adecuadamente ese estudio de mercado. Y esto no es culpa de nadie, ¿no? Excepto de quién es el responsable, de quién consigna, de la persona que consigna la información respecto de ese análisis previo a presentar el estudio de mercado. Entonces, existen resultados que incluyen encuestas que están aplicadas a varias instituciones del Estado y proveedores del Estado, donde constan las percepciones de cómo se están realizando los estudios de mercado para la contratación pública. Entonces, les invitamos también a que chequen estos otros elementos que hasta hace pocos años, pues a ninguno de nosotros nos preocupaba, pero en la actualidad, con estos informes, ¿sí?, que en su momento le permiten a las autoridades de control ir verificando qué es lo que está pasando con algunas entidades del Estado o niveles de gobierno, pues es importante que ustedes chequen y pues tengamos una mirada mucho más amplia que, como vemos, va más allá de la contratación pública, y por eso tenemos nuestros webinars jurídicos donde se amplía este espectro de conocimiento. Con esto, mi querida doctora Benel Hinojosa, coordinadora de contratación pública de la AME, nos despedimos. Les invitamos la próxima semana, quienes estén interesados, interesadas en conocer los procedimientos de sumarios administrativos. Lo vamos a hacer conjuntamente, codo a codo, con la Subsecretaría de Sumarios Administrativos del Viceministerio del Sector Público del Ministerio de Trabajo, donde podrán realizar preguntas no muy específicas, sino más bien de procedimiento administrativo vinculado con la norma técnica que fue reformada hace poco tiempo, ¿no? Así es que quedan cordialmente invitados a la misma hora por el mismo canal, por la misma plataforma Zoom de la AME. Muchísimas gracias a todos, Dianita, Diego Pante, y sobre todo a nuestra querida Marjorie, que se ha preparado estupendamente para poder atender este webinar. Hasta la próxima semana.